Muy buenas tardes, bienvenidos a karaoteradio.com, a su programa Al Grano. Como de costumbre, vamos a acompañarlos durante un buen rato en la dirección. Nos acompaña nuestra colega Mirla Castellanos en la producción de Al Grano, Jessica Fermín Roger, en los controles de Irina Acevedo y ante los micrófonos quienes habla Yasmin Roger. Una vez más, pongo a tu disposición mis redes, @Yasmin Roger para Twitter, Instagram y Facebook. Próximamente será para Metaverso. Y estamos aquí, las medidas de envío, seguridad, las mínimas debes cumplirlas. Distanciamiento social, uso de tapabocas o doble mascarilla y lavado de manos tantas veces sea posible. Hoy nos vamos de inmediato y arrancamos de una forma distinta porque hoy tenemos en pantalla vía Zoom a una de nuestras primerísimas actrices, como es Julie Restifo, con quien vamos a conversar acerca de la obra que se estrenó la semana pasada, arrancó, se titula Los Influencers y está en compañía de Javier Vidal. Ambos pues están trabajando y lo genial de esta obra es que es bajo la dirección del hijo de ambos. Así que bienvenida Julie, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yasmín, un gusto estar contigo. Teníamos tiempo que no hacíamos contacto para hablar sobre lo que afortunadamente no hemos dejado de hacer en estos últimos tiempos. No, y eso es Y maravilloso. Javier, Cuéntame, cuéntame. eso es maravilloso, exacto. Javier el año pasado se le ocurrió escribir esta, bueno, realmente él dice que es una obra por encargo porque se la encargué yo. Yo Ajá. le dije, pero ¿por qué no hacemos algo con Isaac Chocrón y con Sofía Inver? Entonces, él que fue discípulo de Isaac, porque tomó clases con él, y también trabajó con Sofía Inver en el Universal, que fue su primer trabajo, entonces se le ocurre escribir un encuentro a finales de 1998, cuando el país estaba a punto de cambiar de rumbo. Y es en su casa, de una forma relajada, una conversación informal, porque ella lo invita antes de una entrevista que de verdad sucedió, y como ella no sabe nada de teatro y dice que no le gusta el teatro, ella no va a las obras de teatro porque ni va al cine, lo invita porque él es una eminencia en el teatro, pues. Ajá. Y así es una obra que habla sobre el oficio del periodista, Ajá. habla sobre el oficio del dramaturgo, de lo que es el teatro y lo que significa el teatro en la sociedad, y habla un poco de sus inquietudes, de lo que va a pasar con la cultura después de las elecciones, porque hay evidentemente un candidato que despuntaba con mucha fuerza. Ok, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, la pregunta que nos hacemos, tengo muchísimas preguntas que hacerte, Julie, pero la primera que quiero abordarte es cómo fue trabajar en esta oportunidad bajo la dirección del hijo, que además le impregna pues algo moderno a los papás, independientemente de lo maravilloso que ambos actúan. ¿Cómo ha sido trabajar bajo esa dirección? ¿Cómo te has sentido? Bueno, la verdad que como un campamento vacacional, porque él al mismo tiempo está dirigiendo, que ya se va a estrenar mañana, los interclubes, el Ajá. Centre Catalán, que son aficionados, y es un grupo como de 7 personas. Y para él, trabajo fue aquello. Claro. Él dice que fue un paseo, él tenía su puesta en escena ya configurada, y realmente fue muy fácil, muy ameno, además, trabajar los tres juntos. Evidentemente Javier y yo nos pusimos de acuerdo para no interferir, porque somos Ajá. directores, además de actores, Además y de, no cuestionar, pero fue como una seda, la verdad que hizo un trabajo precioso, una puesta en escena, digamos, al servicio de lo que ocurría en la obra, ahora de los fíjate lineamientos una del cosa, dramaturgo. Julie, yo claro, no quiero que te explayes mucho en todo lo que el espectador puede ver, disfrutar y digerir, pero en esa conversación entre Sofía Inver y Isaac Chocrón para 1998, donde, como tú bien lo decías anteriormente, se perfilaba el triunfo de quien le dio un drástico, sí, cambio de rumbo al país y no precisamente para bien. Pero bueno, se deja colar en la obra determinadas críticas. ¿Lo hacen o no lo hacen?
No entiendo, ¿cuál es la pregunta? Ok, ¿Si lo ok. hacen qué? Si en la obra hay de una forma subliminal o directa ciertas y determinadas críticas a ese cambio que se avecinaba en la No, 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 conversación. no, es No, solamente para poner en contexto y decir lo que nos espera. Si ok, gana tal persona ok. con respecto a la cultura, volveremos a ver, sí, pero muy una cosa como anecdótica. Esta es una pieza realmente, por Relajante. supuesto, eh, hay guiños hacia, sí, porque además que como son dos egos muy grandes, Por eso te lo ¿verdad? pregunto, Ella, porque yo no ella, me imagino. ella Ajá. Sí, ella es, por supuesto que es conocida y tiene sus detractores, tenía sus detractores. Había gente que le caía muy mal Sofía Inver porque ella era muy dura y era muy estricta, ¿no? Y en cambio él era todo lo contrario. Entonces son los contrastes perfectos de una persona que además de su forma de ser, yo sé que lo conociste, pues siempre era grato ver a Isaac, que además que él mismo decía que él era una mega estrella, él era una superestrella, que nadie como él, y realmente capitalizaba todas las conversaciones, y aquí lo vemos también. Prácticamente él se agarra el show para él, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y bueno, la información que para la gente joven puede significar el tema del periodismo y del teatro, ¿no? Pero no es una crítica, o sea, no es la excusa para hacer la crítica No, ok, de no lo hay que una excusa para desarrolló hacer una después, sino crítica. que lo Ahora, que se puede vislumbrar, exacto. ahora, ¿se queda marcada o no queda marcada lo que era el periodismo y el teatro para esa época versus lo que tenemos hoy? Sobre todo en el periodismo. Yo no sé si en el teatro hay una marcada diferencia. Bueno, si hay un parlamento que Sofía dice que ella es especialista en nada, que ella sabe de todo de manera superficial y por eso lo invita a él porque le da miedo cometer algún error porque él sí es especialista en lo de él. Y que los periodistas de ahora, eh, pero dicho en el 98, Ok. acuérdate que antes de las redes, dice, Ajá. se especializan en fracciones y segmentos, en cambio, yo soy especialista en nada, más bien abordo muchísimos temas, pero no hay esa cosa de, por ejemplo, el teatrero que era Isaac, que además él se formó afuera, dio clases también en la central, escribió ensayo, novela, fue además economista y director del Teresa Carreño, un hombre especialista en muchas cosas. Cierto. Al contrario, ella, Cierto. ella cuando le dice que ella es una humilde reportera al lado de él. Entonces, esas cosas hacen sonreír al público, ¿no? Ahora, Porque ella fue una gran gestora de la cultura. Ella se indiscutiblemente. hace la humilde. Ella dice, no, Bueno, yo soy muy humilde. Y él se mete mucho con ella. Se mete claro. mucho con ella. Entonces, Bueno, bueno, vamos a ver una deliciosa conversa esa entre era ellos. una característica de ella y decía, obviamente, cuando tú la escuchabas a ella, decía así, yo no sé, yo soy muy humilde, ya tú sabías que lo que estaba por detrás era Sí, todo lo contrario. Ahora, fíjate exactamente. bien, ahora, Julie, trabajar con Javier, con tu esposo, pues ya ustedes han tenido distintas oportunidades, él te ha dirigido a ti en algunas obras, ustedes les ha tocado juntos. En esta oportunidad y en esta obra en particular, bajo la tutela del hijo, ¿cómo lograron esa química que la nota el público? Porque el público termina amándolos a los dos. Es que, como dices tú, nosotros fuimos creciendo juntos en la profesión y tenemos 40 años juntos. ¿Sí? Aunque no hemos hecho todas las obras juntos, nos conocemos muy bien y yo le dije a él, echando broma, ahora sufres en carne propia lo que es caracterizar, porque claro, él Ajá. tenía eso de acercarse mucho al personaje para hacer lo más creíble posible y no que se convirtiera en una caricatura que fue el temor que yo tenía con Sofía Inver. Entonces yo le echaba broma y decir, bueno, yo ya tengo el trabajo hecho. Es cierto. Ahora tú tienes que hacer ese inmenso trabajo de meterse en los zapatos de Isaac. Pero mira, el resultado es maravilloso. Nos El- divertimos los dos en la escenario, reacción como no la tienes reacción idea. del público, ¿cómo ha sido la reacción del público hasta la Muy fecha? buena. Apenas Ah, tenemos 2 funciones apenas, porque fue el sábado para el público. Sí tuvimos una privada el viernes donde entregamos el premio Isaac Chocrón y además se conmemoraba 10 años de su desaparición. Entonces fue y se lo dimos con la Fundación Isaac Chocrón, se la dio el trasnocho por haber sido los primeros en levantar el telón
y resistir en estos tiempos tan duros para el teatro también. Entonces fue maravilloso, la gente queda encantada. ¿Hasta qué fecha se presenta? Tengo entendido que es a las 4 de la tarde. Los sábados y los domingos a las 4 hasta el 12 de diciembre y ya están las entradas a la venta por Ticketmundo y por las taquillas del teatro. Pueden meterse en la página web del Trasnocho y ahí ven el link. Esa capacidad del teatro es de cuántos asientos tiene esa capacidad. 40% de asiento, medidas de bioseguridad incluidas con mascarillas y gel todavía. Eso serían 112 personas y es un aforo de 300. Así que es menos de la mitad. Pero por la pandemia y por el distanciamiento social. Okay. Y se van a presentar sábado y domingo hasta el 12 de diciembre. Y después de salir del Trasnocho, ¿hacia dónde van con esa obra? Porque esa obra tiene que seguir circulando. Bueno, fíjate que la hija de Sofía Inver, Adriana, bueno, está loca porque la llevemos para Miami, ¿no? Y ya saldrán cosas. Lo que pasa es que ya estamos finalizando el año y por ejemplo, ya giras a estas alturas no se van a dar, porque estamos, como te digo, el countdown del 2022. Claro, entonces, ahora fíjate, para el año que viene no es que tengamos planeado nada, pero sí quisiéramos salir, pues. ¿Pero hay algún cierre, alguna obra que presenten tú o Javier antes de que finalice el año? ¿Regresan a la Concha Acústica? ¿Hay algo en camino o ya todo quedó para el año que viene? No, todo queda para el año que viene. Este sería nuestro cierre oficial de temporada teatral con los influencers. Hasta el 12 de diciembre, solamente los fines de semana, sábado y domingo. Okay. Y ya tú tienes, como bien tú lo dijiste anteriormente, Julie, ya el trabajo sobre interpretar a Sofía Inver, ya tú lo tienes porque está la obra sobre Sofía Inver, que además es maravillosa, es algo excepcional. Yo cuando te vi sentía que prácticamente podía cerrar los ojos y escuchar a Sofía Inver. Y bueno, siento que fue uno de los trabajos tuyos, yo diría como más puntuales, más en la fibra, o sea, fue algo maravilloso. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti? Sí, totalmente. ¿Cuánto tiempo te llevó a ti caracterizar, pero no es caracterizar, yo no sé cómo la palabra exacta, pero hacerte está bien la pregunta, está bien la pregunta, porque fíjate, ponte tú, en un mes de noviembre, por primera vez nos vemos con Diego Arroyo Gil. Ajá. Y leemos leemos la versión o la adaptación que hizo Javier del libro. Ajá. En noviembre. Ya se acercaba la Navidad y prácticamente enero fue ensayos para empezar como puesta en escena y mi trabajo de investigación que se hace en solitario para estrenar en mayo, ¿no? Entonces ponte tú que eso de ver mucho a Sofía, de leer 2, 3 veces el libro, Javier me contaba cosas que vivió con ella, el mismo Diego me contó sus 3 años con ella, fue inspiración para yo un día decir, yo no quiero verla más y no quiero leer más, ahora todo lo que tengo aquí en el subconsciente tiene que salir. Y por supuesto no salió o sea, salió después de quizá un mes, ya cuando empecé a soltar el libreto. Okay. Porque cuando tienes el libreto en la mano es muy difícil que te concentres en todo lo que es la caracterización, pero podríamos decir que quizá 2 meses. 2 meses. Wow. ¿Cuánto tiempo le llevó a Javier? Desde el momento de... perdón. No, él lo hizo rápido, porque lo tenía clarísimo, porque el libro está en primera persona y era muy fácil hacer una adaptación. Él lo que tenía que escoger era los momentos y el cuento que iba a echar ella, para que durara 1 hora y cuarto. Y lo hizo, mira. Súper. O sea, Diego cuando lo leyó, que lo leímos juntos, hizo muy pequeñas acotaciones o correcciones. Fue una dinámica muy... Él lo tenía muy en la cabeza, lo que quería Javier. Ahora, en los influencers, que ya tú tienes el trabajo de Sofía Inver realizado, hecho, y ya pues eres parte de ella o ella es parte de ti, tú vas en ventaja, pero Javier Vidal tuvo que hacer ese mismo trabajo para interpretar a Isaac Chocron, que no es nada fácil. ¿Cuánto tiempo le llevó a Javier? También no, pero él fue mucho más rápido porque no teníamos mucho tiempo. Nosotros estuvimos muy ocupados
con otras cosas y no pudimos realmente reunirnos para ensayar. Él lo que hacía era adelantar la letra, y yo creo que como es un proceso mental, cuando tú te pones con las antenas así, las parabólicas, y tienes la voz de la personalidad, de sus matices, del tono de voz, lo tienes aquí en la cabeza, lo que sale por la boca es lo que tú ya construiste aquí en la cabeza. Bueno, Entonces, para él también, porque bueno, fuimos amigos, o sea, tuvimos a Isaac, lo vivimos muchos años, a Isaac, muy de cerca. claro, ya hay una connotación totalmente distinta, ¿no? Y esa misma experiencia y el pasado, pues lo revives, y lo revives inclusive no solamente con nostalgia, lo revives hasta para honrarlo. Bueno, Ahí se exacto, es la mezclan habilidad que muchas tenemos los emociones. actores. Sí, ahí se Los mezclan actores muchas. podemos hacer eso porque estamos entrenados para eso, tenemos mucho tiempo ya haciendo esto, ya son más de 40 años actuando. Más de 40 años actuando, ya ustedes dos prácticamente son maestros en el arte de la actuación. ¿Y qué me puedes decir tú, Julia, ahora desde esa óptica como prácticamente una maestra de la actuación? ¿Qué me puedes decir de las nuevas generaciones, del teatro que está arrancando? Sí, de todo lo que está alrededor del teatro en Venezuela, sobre todo sí, como dije anteriormente, de las nuevas generaciones. ¿Qué crees tú que les Mira, falta? ¿Qué crees tú lo que puedo decir de las nuevas generaciones es que le ha tocado una época muy difícil que no habíamos vivido nosotros. Nosotros fuimos formados para quedarnos en Venezuela, fuimos formados para inclusive vivir del teatro, que se podía vivir. Yo cuando estaba en la Compañía Nacional de Teatro no hacía más nada y yo vivía del teatro. Eso no lo tienen ahora los teatreros. Lastimosamente tampoco tienen la posibilidad de hacer televisión. Tampoco pueden hacer series. Lo único que le queda al actor es el teatro, que siempre va a ser elitesco porque no es un producto de masas. Exacto. Y una que otra película que tampoco, o sea, la tienen difícil. Muy difícil. La gente muy talentosa, pero mucha emigración, mucha gente que se ha ido. Es la época que les tocó vivir. Nosotros vivimos los festivales de teatro en la década de los 80, vimos todas las compañías de afuera, europeas, y una maravilla que nos alimentaba y nos inspiraba. Ahora no hay nada de eso. Ahorita lo que hay es la posibilidad de ver todo eso en plataformas. Claro. Y hacer también teatro en plataformas para que nos vean desde las plataformas. Claro, pero es totalmente distinto y se pierde algo maravilloso que es la esencia, es el olor, es la atmósfera y es la cercanía con el actor. Eso no tiene precio. La verdad que sí, cuando uno va al teatro, uno va con un agregado. Esa atmósfera, ese olor, eso verlo cerca, es algo distinto. Bueno, Julie, yo quiero que invites a todos nuestros oyentes de carabotarradio.com, del programa Al Grano, para que disfruten de los influencers. Por cierto, escenografía, a mí me encanta que des los créditos de todos los que participaron en la obra. Así que dame todos los créditos. Estamos trabajando por primera vez con Fernando Delfino, que es un arquitecto, amigo nuestro de hace muchísimos años. Él trabaja en Venevisión Plus, tiene un programa, y él, con alianza con una mueblería, nos hizo la ambientación preciosa y minimalista que van a ver allí. El montaje de luces lo hizo José Manuel Suárez, que también es actor y director y amigo nuestro de toda la vida. Y el vestuario es J Creativa, porque yo el vestuario desde un tiempo para acá, suelo montar mis vestuarios yo. Okay. Yo misma, porque tengo yo tengo aquí mucho vestuario, que incluso la gente de teatro a veces me viene y se llevan cosas, porque tengo mucho. He coleccionado, tengo una gran colección de vestuario. Y bueno, el trasnocho, y ahí está el Centro Venezolano Americano, que cumple 80 años este año, y es una de las actividades del Centro Venezolano, y el Museo Sefardí, que también nos apoyó, más otros aliados. Entonces yo creo que la gente, quiero que la vayas a ver, por favor dime qué día para pagarte las entradas. Claro que sí, la voy a ver se levanta con una sonrisa, ¿no? Sí,
no tiene el toque existencialista, lo tiene pero muy poquitico de la señora Inver. Esta es una obra que la gente realmente sale sonriendo. Bueno, eso es maravilloso porque si algo necesitamos aquí en estos tiempos es soltar una sonrisa y soltarla a menudo, porque esa cara jovial del venezolano se ha venido a menos y ya uno va por las calles, ya uno no sabe si mirar o no mirar, porque uno se encuentra con que la gente está como en alerta, por decirlo de una forma bonita. Así que si esta obra genera que la gente salga sonriendo, yo creo que la invitación es para todo el mundo y de verdad que los felicito. Así que hasta el 12 de diciembre, 4 de la tarde, en la sala Trasnocho, ¿correcto? Bueno, un abrazo gigante para la familia, para Javier, para ti, para tu hijo maravilloso, que a quien tuve la oportunidad de entrevistar el año pasado, el año antepasado en el San Ignacio, y lo disfruté muchísimo. Conversar con él, bueno, para mí fue una de las entrevistas más emotivas y más ricas, intelectualmente hablando y emocionalmente. De verdad que lo disfruté muchísimo. Así que felicitaciones a ambos. Estaré, te lo prometo, te veo de ser posible este fin de semana, te aviso. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, Yasmín. Saludos a todos tus oyentes. Gracias. Y bueno, los invito a todos para que no se pierdan esta obra maravillosa de los influencers en el Teatro Trasnocho. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a Julie Restivo, primera actriz de nuestro teatro, de nuestro cine, de nuestras novelas. Esa de verdad es algo maravilloso. Hay que clonarla. A Julie Restivo hay que clonarla. Mil gracias. Será entonces, ahora nos vamos con un compromiso de caraoterradio.com y ya regresamos.